Ya, chiquillos, entonces esta es nuestra clase número 43 y hoy día vamos a abordar lo que es Edad Media y en particular vamos a trabajar lo que es orden feudal, ¿ya? Sobre eso va a estar dedicada, de hecho, la actividad. Eh, por lo tanto, bueno, antes de partir propiamente con los contenidos, nosotros, bueno, este mapa lo que muestra es la división que hubo entre el antiguo Imperio Romano de Occidente, que como ustedes ven, luego con la llegada de los pueblos bárbaros, quienes se instauran en los territorios de lo que era el antiguo Imperio Romano de Occidente, se instalan los reinos, desde donde salieron reyes como Clodoveo, eh, como más adelante Pipino el Breve o Carlomagno, que armó un imperio en esos territorios, de los cuales nosotros lo pudimos abordar con mayor detalle en la clase pasada, con el video que vimos, ¿ya? Entonces sabemos que el Imperio Romano se divide en dos por temas administrativos, pero la parte occidental cae en el siglo V, en el siglo V después de Cristo, por diversos factores, pero entre ellos estaban lo que eran las famosas invasiones bárbaras de grupos como los ostrogodos, los vándalos, los francos. Los francos eran uno de los más importantes, y etcétera. Mientras que el Imperio Romano de Oriente va a permanecer en pie, va a permanecer, va a vivir con, sí, va a vivir en el fondo hasta 1453, si no me equivoco, que es cuando cae debido a la invasión del Imperio turco-otomano. Y el Imperio Romano de Oriente va a tener su sede en Bizancio, o sea, en Bizancio, Constantinopla, ¿ya? Y por eso vamos a hablar del Imperio Bizantino. Eso, entonces, bueno, en la clase anterior lo que estuvimos viendo fue el cómo se instalaron estos pueblos bárbaros y fueron instalando reinos, ¿ya? Que a su vez provocaron la consagración, por ejemplo, de la dinastía carolingia, del cual era heredero Carlomagno, y quien sabemos, bueno, y quien a partir de Clodoveo sabemos que generan la alianza los francos con lo que es la Iglesia Católica. Y desde entonces, por lo tanto, vamos a saber que van a haber como 1000 años de una alianza muy fuerte entre los reyes y la Iglesia Católica. Eso. Entonces hoy día, ahora lo que les voy a explicar es más o menos, bueno, cuáles son las famosas edades de la humanidad y dónde vamos a estar situados nosotros para que no nos perdamos, ¿ya? Bueno, lo primero es comentarles que cualquier edad de la humanidad en el fondo parte con, o la gran diferencia que hay en realidad en la humanidad es la famosa invención de la escritura, porque eso es lo que permite, de acuerdo a la visión más clásica de la historia, el dejar un registro de lo que estamos viviendo, ¿ya? Algunos no coinciden tanto en esto y le han puesto otros nombres que la verdad es que no me acuerdo cómo eran, por eso le mantuve el más clásico, que es de prehistoria, pero se le llama así porque en el fondo no hay ningún como sistema de registro como alfabetizado, en el fondo con un alfabeto y que pueda escribirse eh, y que haya como permanecido, ¿ya? Sin embargo, sabemos que había otro tipo de registro, como eran los dibujos y otro tipo de símbolos, pero aún así la invención de la escritura sigue siendo como el antes y el después entre la historia y lo que es la prehistoria, ¿ya? Bueno, lo que es historia propiamente, partimos con lo que es la Edad Antigua, donde confluyen las civilizaciones griegas, romanas, egipcia, mesopotámica, china, olmeca, fenicia, etcétera, que nosotros lo vimos durante todo el primer semestre. Y eso se va a extender desde el 5000 a.C. hasta el siglo V después de Cristo, porque la Edad Antigua concluye cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Entonces nosotros justo estamos en este quiebre entre Edad Antigua y Edad Media. La Edad Media va a partir en el siglo V y se va a extender hasta el siglo XV. ¿Y hasta cuándo va a durar en el fondo? Hasta que caiga el Imperio Romano de Oriente. Algunos también dicen que la Edad Media también concluye cuando los españoles llegan a América, ¿ya? Cuando se ponen en contacto en el fondo dos continentes que no habían tenido contacto.
Y luego de cuando concluye la Edad Media es que comienza lo que es la Edad Moderna, que va entre el siglo XV al siglo XVIII y que concluye la Edad Moderna con la Revolución Francesa. Ese es un contenido que ustedes van a ver el próximo año. Eh, y después, bueno, y la Revolución Francesa da origen a lo que es la Edad Contemporánea, que es desde el siglo XVIII hasta la actualidad, ¿ya? Es muy importante que ustedes manejen esta cronología porque en la prueba yo voy a estar hablando en edades, ¿ya? Y voy a hablar mucho de la Edad Antigua y de la Edad Media. Por lo tanto, es muy importante que ustedes diferencien ambas edades y sepan cuál es anterior a la otra, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Bueno, si nos vamos ya a lo que es propiamente la Edad Media, hacemos como un zoom de alguna forma, la Edad Media se divide en dos, en la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media. La Alta Edad Media va entre el siglo V hasta el siglo XI después de Cristo, ¿y en qué se caracteriza? Es que durante este periodo va a haber una inseguridad muy grande en las ciudades. Recuerden que las ciudades están siendo dominadas por los pueblos bárbaros, por lo tanto, los ex habitantes o los ex ciudadanos de alguna forma del Imperio Romano sienten mucho miedo en las ciudades y por lo tanto lo que hacen es irse al campo, ¿ya? Por lo tanto, hay un surgimiento de los reinos germanos, de los cuales ya les mencioné, el más importante, el reino de los francos. Hay un éxodo de la ciudad al campo, eso quiere decir que mucha gente se va de la ciudad al campo, quizás lo más inédito en la historia de la humanidad, nunca más se vuelva a dar algo similar, porque todos los procesos que siguen desde la edad moderna hasta ahora es de que la gente migra de la ciudad al campo, pero yo creo que nunca más en la historia se va a volver a dar algo quizás, o no, no sé si nunca más en la historia, pero en el corto plazo no se va a volver a dar algo así, ¿ya? Y también lo que se da durante la Alta Edad Media es el surgimiento del feudalismo, que es lo que justamente vamos a ver en unas diapositivas más adelante. La Baja Edad Media, por su parte, va entre el siglo XII al siglo XV y habla sobre el resurgimiento económico en esa época porque de alguna manera empiezan a surgir un grupo social llamado, o sea, es el de los burgueses que va a empezar a desarrollar el comercio y por lo tanto va a provocar también lo que es el resurgimiento de las ciudades. Vamos a ver cómo ciudades como Venecia, como, ay, no me acuerdo de otra más ahora, pero como Venecia en el fondo van a ser focos económicos. Pero también va a estar marcado por fuertes pestes y hambrunas. Esto lo vamos a ver después de las vacaciones del 18, está la Baja Edad Media, hoy, antes del 18 vamos a ver lo que es la Alta Edad Media, ¿ya? Eso, ahora lo importante es que entre la Alta y la Baja Edad Media vamos a encontrarnos con algo que es transversal. Durante toda la Edad Media vamos a estar frente al teocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a predominar el pensamiento de la Iglesia durante estos durante toda la Edad Media, ya va a ser preponderante el pensamiento de la Iglesia. Todos van a pensar en torno a esas ideas. Por eso la Edad Moderna va a ser tan revolucionaria después. Eso ya ustedes lo van a ver el próximo año. Eh, y además, durante toda la Edad Media, además se da lo que es la famosa sociedad estamental, que es una sociedad jerarquizada, donde no es, o sea, donde es muy difícil que puedan cambiar en el fondo de lugar los grupos sociales, ¿ya? De eso se trata. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos, chiquillas? No, Miss. ¿No? Ya. Bueno, aprovecho de saludar a quienes se han conectado y han saludado a través del chat, a quienes siempre voy a agradecer que saluden. Eh, y a los que también se estaban integrando, los saludos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a lo que es feudalismo. Por feudalismo vamos a entender que es un sistema de organización política, económica y social que surgió en Francia. ¿Por qué hablo de Francia? Porque surge de la mano del reino de los francos, ¿ya? Recuerden que ellos se localizan en lo que es actualmente Francia, ¿ya? Por eso estamos hablando de que surge ahí. En esta época todavía no existe el país Francia, ni el país España, ni ninguno de los que conocemos hoy día, ¿ya? Para que lo tengan en consideración.
Entonces ya surge en el que es el actual territorio de los francos y entre los siglos XI, perdón, noveno y décimo, no, once, no hay que ver, noveno y décimo, y que luego se va a extender por toda Europa hasta el siglo XIV, ya que en el fondo hasta el fin de lo que es la Edad Media. Y bueno, ¿de qué es lo que nos habla el feudalismo? Habla de lo que, o se caracteriza en el fondo por la fragmentación del poder en feudos o señoríos. Nosotros de esto ya nos adelantamos en la clase pasada porque el video nos hablaba un poco de esto, ¿ya? Y a qué se refería esto de que, o cómo era en el fondo la vida en los feudos, y aquí hay una imagen un poco ilustrativa sobre esto. Acá, en el fondo, lo que muestra es cómo era más o menos un feudo, ya en el video igual aparecía. Y este territorio, en el fondo, es un señorío o un feudo donde va a estar dominado por un señor feudal, ya el señor feudal se va a localizar en lo que es en lo más alto, ya que va a ser en este castillo, que va a ser de difícil acceso y es donde va a estar localizado el señor feudal. ¿Y por qué se va a localizar en o sea, como en lo más alto? En primer lugar, por seguridad, ya, para que no sea fácil llegar a donde está él. Sofi, ¿tienes algo que agregar? Si no, para que recuerda que el chat solo se ocupa para cuestiones de la clase. Y le repito también las instrucciones para todos, el chat solamente para cuestiones de clases. Ya, entonces, tenemos que, y se sitúa en lo más alto porque, por una parte, necesita tener seguridad, es decir, que no cualquiera pueda llegar al castillo, y por otro lado, para poder visualizar todo lo que es su feudo, y así poder tener el control de lo que está pasando, ¿ya? Eso es súper importante. Bueno, acá nos podemos encontrar, perdón, con lo que son las reservas señoriales, ¿ya? Que en el fondo es, bueno, es propiedad como exclusiva del señor feudal y está formado por las mejores tierras del señorío, ¿ya? Y estas eran trabajadas por los campesinos. En el fondo, acá es donde se saca todo lo que es la agricultura, ¿ya? Y lo que es importante es que la agricultura en este periodo se trabaja a través de un sistema de rotación que en el fondo divide en tres partes el área cultivable, como ustedes pueden ver acá, aquí hay 1, 2 y 3, y se va alternando los distintos tipos de cultivos, ¿ya? Y en el fondo se va dejando siempre un espacio de tierra sin cultivar para que en el fondo descanse y se pueda recuperar. Aquí está como el sistema de rotación del cual les hablo, que en el fondo, por ejemplo, en el primer año tú cultivabas trigo, centeno, en el otro era cebada, avena o legumbres, y en el otro era el barbecho. Barbecho entonces es el pedacito de tierra que no se cultiva, que se deja descansar. Al año siguiente, el que era barbecho pasa a ser de trigo o centeno, el que era de cebada o legumbre pasa a ser barbecho, y el que era de trigo o cebada pasa a ser el de trigo centeno pasa a ser de cebada, avena y legumbre. Y al tercer año, el que era eh, de cebada, avena o legumbre pasa a ser barbecho, el otro de trigo y centeno pasa a ser cebada y el de barbecho pasa a ser trigo o centeno. Entonces, si se fijan, todos los pedacitos de tierra de alguna manera pasan por barbecho, que es el descanso y la recuperación de la tierra, y por otro tipo de cultivos. De esa manera, lo que se conseguía era que pudiese ser más, pudiese aumentar de mayor, como considerablemente lo que es la producción de trigo, ¿ya? Eso, porque si lo cultiváramos todo de una, dejaríamos también de lado otros tipos de cultivos y además necesitaríamos dejar descansar todos los pedacitos durante un año para que se pudiesen recuperar, ¿ya? Eso es sobre el sistema como de rotación de tierra y es algo que caracterizó al, eh, a la agricultura durante la época feudal. También, bueno, acá en este ilustración vamos a encontrar aquí abajito en lo que es el número 2, si lo pueden ver, lo que es el sector de las manufacturas. En el fondo,
donde los campesinos no solo se dedicaban a la agricultura, sino que también creaban, por ejemplo, herramientas, armas, utensilios como, no sé, eh, mesas, camas, etcétera, y también los campesinos iban especializando. Por ejemplo, estaban los carpinteros, estaban los panaderos, los herreros, etcétera, ¿ya? Entonces, eso también es muy importante porque luego va a repercutir en lo que es la Baja Edad Media. También vamos a encontrar con lo que son los molinos, por ejemplo, que están acá, los molinos de agua, que es un tipo de tecnología que se hereda de la edad antigua, de los griegos y los romanos, y que sirve para moler el trigo y hacer harina y eso convertirlo en pan, ¿ya? Bueno, obviamente, como sabemos que está la unión entre iglesia y Estado, vamos a encontrarnos acá con una iglesia católica, que es súper importante, ya donde todos los habitantes del feudo tienen que asistir y tienen que ir a orar y cosas así. También nos vamos a encontrar con lo que es el bosque. Recuerden que en el video aparecía que la gente prácticamente no se acercaba mucho al bosque porque le tenía mucho miedo y mucho respeto en el fondo por lo desconocido que era. Eh, ¿Qué más? También vamos a encontrarnos con los lugares donde habitaban las familias campesinas que eran este sector. Eh, y eso, y donde habitaban, porque era necesario que ellos habitaran, fueran parte del feudo para que pudiesen trabajar permanentemente en él. ¿Tienen alguna duda con esta parte, chiquillos, chiquillas? Ya, ¿No? Ya, decir, ¿no? Ya. Prosigo entonces. Ya, esto ya lo dije. Y bueno, entonces, esta fragmentación del poder en feudos o señoríos se expresa de las siguientes maneras. Por una parte, vamos a tener lo que es al señor feudal y por otro lado a lo que es el vasallo. Yo les decía que el feudalismo o la sociedad feudal es tremendamente estamental. ¿Qué quiere decir eso? Que está conformada por grupos sociales que, que casi prácticamente no se pueden mover, ¿ya? O sea, tú naces campesino y mueres campesino. Y así tus hijos y los hijos de tus hijos, ¿ya? Si tú naces señor feudal, mueres señor feudal. Si tú naces, porque son tres los estamentos. Por una parte está el de los señores feudales, por otro lado está que es la nobleza, ¿ya? Vamos a hablar de un estado que es la nobleza. Otro estado es, ay, se me olvidó, que está conformado por los sacerdotes, ¿cómo se llama eso? Ay, se me olvidó. El clero. Por otro lado tenemos al clero, que está formado por todos los que se dedican por sacerdotes, obispos, etcétera, por todos los que componen lo que es la Iglesia Católica. Y por otro lado nos vamos a encontrar con el campesinado, por así decirlo, o el bajo pueblo, ¿ya? Entonces esos tres son los grupos que van a dominar y como les decía, tú naces en un grupo social y mueres en ese, ¿ya? Y así es donde, bueno, y se dice que es así porque de acuerdo al pensamiento cristiano, si Dios te hizo, en el fondo, si tú naciste en una familia campesina es porque Dios así lo determinó, por lo tanto tú no eres quien para venir en el fondo, a cambiar la voluntad de Dios. Ya recuerden que estamos en una sociedad tremendamente, católica. Y bueno, sabemos que tenemos en la sociedad estamental, o sea, la sociedad feudal, la figura del rey, el cual es el rey de reyes, en el fondo, él no tiene no hay ninguna autoridad que esté por sobre él, pero desde el rey va a decantar lo que es como esta idea del vasallaje, donde va a haber una relación de fidelidad y de dependencia entre el señor feudal y el vasallo. El señor feudal va a ser quien va a proporcionar, y aquí lo vamos a encontrar, el señor feudal va a proporcionar protección, justicia y además un terreno al vasallo, quien a su vez le va a entregar trabajo, fidelidad y servicio, ¿ya? Entonces, la relación de vasallaje se va
a definir a través de una ceremonia, donde, así como ustedes ven en la imagen, se va a encontrar, va a haber un señor feudal y un vasallo que van a acordar de manera simbólica su relación y la van a pactar, ¿ya? Entonces, tiene 3 etapas la ceremonia. Hay una primera etapa donde el vasallo se pone de rodillas y sus manos las pone entre el señor feudal, en el fondo como donde él simboliza como su entrega, y el señor feudal acepta su vínculo. Este es el señor feudal claramente, y este es el vasallo. Eh, bueno, hay un juramento de fidelidad donde el vasallo se compromete frente a la Biblia a trabajar, a serle fiel y a servir en todo lo que necesite al señor feudal, y el señor feudal se compromete a proteger al vasallo, a aplicar la justicia, si en caso que sea necesario, y además de proporcionarle un feudo para que pueda vivir, ¿ya? Y esto se concluye con una investidura que, por ejemplo, aquí el señor feudal tiene una espada, por lo tanto, la espada se la entrega al vasallo, y que en el fondo representa como el cierre de esta ceremonia, ¿ya? Ah, y además se dan un beso, ¿ya? Eh, y con eso se sella en el fondo la relación. ¿Ya? Eso. Eh, ¿Tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas? ¿No? Ya, entonces vamos a pasar a la actividad, ¿ya? Eh, para que a todos les quede clarísimo lo que hay que hacer. Ya, acá estamos. Ya, como les decía, la clase tiene que ver, o sea, la actividad tiene que ver con orden feudal, ¿ya? Ustedes recuerden que tienen que poner su correo, siempre es muy importante, su nombre completo, y se van a encontrar con 3 partes o 2 partes, si no me equivoco, son 2 partes de la actividad. Por una, van a tener que revisar el video, recuerden, entre los 7 minutos con 23 segundos hasta los 9 minutos con 5 segundos, ¿ya? No lo vayan a ver desde el principio, porque además el mismo video que estuvimos trabajando la clase pasada, pero es en otro extracto, ¿ya? Y allí tienen que responder 3 preguntas, y luego se van a encontrar con la segunda parte de la actividad, que van a tener que leer este texto y luego responder 3 preguntas más. Chiquillos, recuerdo, para hacer esta actividad y para que sea una actividad bien lograda, ustedes no se tienen que explayar, tienen que explicar lo que están entendiendo, ¿ya? Y si tienen alguna duda, me tienen que preguntar, pero es importante que se explayen en sus ideas y que no sean acotadas, porque recuerden que estamos en historia y esto tiene mucha relación con el lenguaje, y es muy importante que ustedes desarrollen sus ideas, ya que argumenten, expliquen, ¿ya? Para que así vayamos mejorando, porque antes de concluir la clase les voy a contar cómo va a ser la evaluación que vamos a iniciar el miércoles, ¿ya? Y donde me interesa que nosotros hemos practicado harto lo que es la lectura de texto, y eso es lo que vamos a iniciar el miércoles, ¿ya? Un trabajo de ese tipo y que va a ser una actividad evaluada. Por lo tanto, que es nuestra primera actividad evaluada, así que necesito que pongan mucha atención a cómo están redactando sus respuestas. Y después pongan mucha atención a cómo yo la retroalimento. ¿Eso? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? No, no, Miss. Ya, entonces los voy a dejar trabajar. Recuerden que no se deben desconectar y que si tienen alguna duda me preguntan por el chat o se desmutean. ¿Ya, chiquillos? Ok.